buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Empezamos directamente con esta diapositiva como para entender por qué hoy estamos hablando de esto. Es una patología con cierta prevalencia en la población de 100 nacidos. 1 de cada 100 nacidos va a tener una cardiopatía congénita. Y de estos nacidos, más del 90% hoy en día llegan a la adultez, siendo que en 1950 era menos del 10%. Por cada millón de habitantes hay alrededor de 3.000 adultos con cardiopatía congénita, y esto hace que hoy encontremos más adultos con cardiopatía congénita que pacientes en edades pediátricas. Y ahí ingresa el papel nuestro del hematólogo. Estos pacientes tienen mayor supervivencia y van adquiriendo comorbilidades hematológicas a lo largo de la vida, lo que va haciendo necesaria nuestra participación en el manejo. Bueno, ¿de qué paciente vamos a ver en el consultorio? Es un paciente habitualmente adulto joven, entre 20 y 40 años, que en la infancia tuvo diagnóstico de una cardiopatía congénita, que probablemente haya sido operado en la primera o segunda infancia, que va a tener material protésico en su corazón, como recién decíamos, con comorbilidades adquiridas, que seguramente si lo encontramos a los 18 o 20 años, es el primer encuentro que tiene con un hematólogo, venía en seguimiento con una cardióloga pediátrica y ingresa en el mundo de los médicos para adultos y son derivados con el hematólogo. Y algo importante, que parece obvio, pero en la práctica no lo es tanto, no es un corazón normal reparado, es un corazón que nunca va a quedar normal por más que tenga una cirugía reparadora, ¿sí? Eso es importante a la hora de tomar decisiones clínicas y no extrapolar evidencia de cardiopatías adquiridas. ¿Y por qué lo vamos a ver nosotros? Bueno, nos pueden consultar porque hizo un ACV criptogénico, un tromboembolismo, porque adquirió una FA, tiene una válvula mecánica, nos lo pueden derivar porque están policitémicos, porque se tienen que operar y hay trastornos en el coagulograma, o un embarazo que en estos pacientes es de alto riesgo. Bueno, esta diapositiva me gusta porque como son tantas las cardiopatías, son tan complejas, nos las mezclamos, entonces como para organizarnos nosotros los hematólogos mentalmente, tenemos 3 grupos, ¿sí? Tenemos un primer grupo de cardiopatías que pueden tener alta o baja prevalencia, pero que tienen alto impacto hematológico, que son patologías que seguramente en algún momento vamos a tener que tratar. Esas son la CIA, el Eisenmenger, la transposición de los grandes vasos y la circulación de Fontan. Después tenemos patologías con un impacto moderado, ¿sí? Que seguramente también nos vamos a encontrar en la práctica, como un Fallot, que es la cardiopatía cianótica más frecuente del adulto, un canal AB, si atendemos un paciente con síndrome de Down, por ejemplo, la hipertensión congénita. Y después tenemos un tercer grupo, ¿sí? CIB, estenosis pulmonar, que pueden tener la CIB alta prevalencia, pero en realidad tienen un bajo impacto hematológico, a no ser que desarrollen raramente un Eisenmenger. Entonces, bueno, esto me parece que como para ir ordenándonos qué es lo que nosotros los hematólogos tenemos que conocer. Y otra cosa como para ir adentrándonos en lo que es el tratamiento de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que la evidencia en comparación entre las cardiopatías congénitas y las adquiridas es muy escasa, es muy limitada, ¿sí? No tenemos los scores validados de las adquiridas, en las congénitas en general no sirven. La anatomía y la fisiología es totalmente diferente, lo que marca otro riesgo trombótico. La hemostracia es compleja, no es predecible como en la adquirida. Hay poca evidencia con DOAC, ¿sí? Y el seguimiento tiene que ser individualizado, depende de cada patología. Bueno, vamos a empezar con la comunicación interauricular. Como para acordarnos, esta era un shunt, un cortocircuito de
izquierda a derecha. Y acá aclaro una cosa que a veces no está tan clara, que el FOP, el foramen oval permeable, no es una cardiopatía congénita estrictamente hablando, ¿sí? Es un remanente embrionario que también puede ser causal de ACV, de embolia paradojal, pero no es una cardiopatía estructural presente al momento del nacimiento. Estos pacientes que tienen este cortocircuito izquierda-derecha van a tener obviamente remodelado de las cavidades derechas, mayor cantidad de arritmias auriculares, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, hipertensión pulmonar. Y nosotros, los hematólogos, bueno, ¿cuál es nuestro rol? Y acá marqué 3 escenarios importantes como para tener en cuenta. Depende cómo se presente el paciente. Si el paciente se presenta con una ACV y una CIA que no ha sido cerrada y no le encontramos FA, el tratamiento de ese ACV, ¿qué va a hacer? Cerrar la CIA, ¿sí? Después los dejamos con antiagregación por 6 meses hasta que rendotelice y nada más. Si el paciente tiene una CIA que ya ha sido reparada en la infancia y a lo largo de su vida desarrolla FA, ¿qué hacemos? Los tenemos que anticoagular. Y bueno, acá llamativamente las guías se contradicen un poco. Tenemos las dos ESC, la guía europea de FA del 2024, que con un bajo nivel de evidencia dice que hay que anticoagularlos. Sin embargo, la guía europea del 2020 dice que la CIA, al ser una cardiopatía congénita simple, podemos llegar a usar el score de Chas-Basque. Entonces no anticoagularíamos a todos los que tienen CIA y FA si no tiene sobreagregado algún factor de riesgo cardiovascular. Las dos guías, la verdad que no se basan en demasiada evidencia fuerte, ninguna de las dos. Y acá hay un escenario que es sumamente importante. ¿Qué pasa si el paciente tiene una comunicación interauricular que ha sido cerrada correctamente, completamente en la infancia y hace un ACV criptogénico y no tiene FA? ¿Qué hacemos con este paciente? Bueno, primero un ETE, le buscamos si hay algún leak periparche, si hay un trombo sobre el parche y tenemos que hacer todos los esfuerzos para encontrar esa FA paroxística. Y acá pongo entre signos de pregunta si nos puede ser de utilidad insistir con los electrofisiólogos para implantar un grabador de eventos. Porque como sabemos, estos pacientes tienen mayor riesgo de FA, aunque en ese momento no se la encontremos. Entonces, la pregunta en ese caso sería si el cierre en la infancia previene el desarrollo de FA y ACV en la adultez. Y acá no la puse aparte por una cuestión de tiempo, pero este artículo está bueno porque, y hay otros más también que dicen lo mismo, que los pacientes, por más que hayan tenido una CIA reparada correctamente en la infancia, a lo largo de su vida tienen un riesgo significativamente mayor de tener una ACV y de desarrollar FA que un paciente que nunca ha tenido CIA. Y este concepto es importante, requieren seguimiento de por vida, que ya lo decía Amalia, ¿sí? No es un corazón sano. Entonces estos pacientes, porque a veces la CIA se piensa que es algo muy simple, el paciente viene con una CV y dice, no, pero ese parche ya está reendotelizado hace 20 años atrás y en realidad no es tan así fisiológicamente. Con respecto al síndrome de Eisenmenger, repasamos rápidamente porque a veces nos cuesta retener los conceptos. Entonces es un paciente que tiene un hiperflujo pulmonar con un remodelamiento de los vasos arteriales pulmonares, lo que a la larga va a desarrollar hipertensión pulmonar y va a invertir el switch, que es inicialmente de izquierda a derecha como en una CIB, que es la causa más frecuente de Eisenmenger, lo va a invertir por el desarrollo de hipertensión pulmonar a un cortocircuito de derecha a izquierda. Entonces va a ser un paciente cianótico. Estos pacientes, como recién decía Fer, tienen mayor riesgo trombótico y mayor riesgo hemorrágico. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con estos pacientes? Recién Fer estaba diciendo, no hay evidencia de que haya que anticoagularlos, tienen riesgo de trombosis, tienen riesgo de sangrado. Bueno, hay un estudio
publicado en el 2012, donde se evaluó a ver si mejoraba la sobrevida anticoagulando o no a los pacientes. Un estudio chico de alrededor de 100 pacientes, donde se vio que no anticoagularlo y anticoagularlo no tenía diferencias en la sobrevida. Pero lo que sí se vio, que en el grupo de los pacientes anticoagulados había un 16% de incidencia de sangrados que no eran despreciables. Hubieron sangrados fatales y hubo un porcentaje importante de sangrado menor clínicamente relevante. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, la anticoagulación no está recomendada de rutina, lo volvemos a recalcar, ¿sí? Son pacientes de alto riesgo hemorrágico, más que nada cuando están cianóticos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si este paciente entonces hace una FA o hace una trombosis, una embolia? ¿Qué hago? ¿Lo anticoagulo? Y veo, depende del paciente, ¿sí? Lo considero. Y otra vez recalco lo que estaba diciendo recién Fernando, ojo, el RIN y el hematocrito, hablar con la gente del laboratorio para que adecúen el tubo para tener un RIN fidedigno cuando el paciente está policitémico. Y con respecto a DOAC, en este escenario sí que no hay evidencia. Bueno, Fontan, nuevamente, rápidamente, para ponernos otra vez en qué era el Fontan, era cuando teníamos un ventrículo único y el cirujano hace un conducto, el conducto de Fontan, que hay dos maneras de hacerlo, hace que la vena cava inferior y la vena cava superior desemboquen directamente en los pulmones, o otra cosa es que pueden hacer que las dos cavas desemboquen en la aurícula derecha, de esa manera pase la sangre a los pulmones, pero nunca vamos a tener ventrículo derecho. Entonces, ¿qué pasa? El flujo de las venas cavas fluye hacia los pulmones gracias a una presión venosa central y a una baja, que se tiene que mantener una baja presión pulmonar para que este flujo, que es pasivo, que no tiene bomba, no tiene BD, pueda fluir, ¿sí? Entonces, estos pacientes pueden tener cianosis, pueden tener insuficiencia cardíaca, tromboembolismo, ACV, retraso del crecimiento. ¿Y por qué es un paciente tan complejo para nosotros? Bueno, porque obviamente, ¿qué pasa? Si tiene tanta estasis venosa, porque hay tanta hipertensión venosa central, porque no hay bomba, no hay BD, el paciente que va a tener estasis venosa y entonces va a tener mayor riesgo de tromboembolismo venoso y de trombosis intracardíaca. Además, este conducto, ¿qué pasa? Se puede trombosar, esto es frecuente. Además, arritmias, como en todas las cardiopatías congénitas, ¿sí? Alta incidencia. ¿Y qué pasa? El paciente puede desarrollar la conocida cirrosis de Fontan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Déficit de factores. Entonces, es un lío, ¿sí? Trombosa, paciente con alteración en la hemostasia. Hacemos tromboprofilaxis crónica en estos pacientes que tienen tan alto riesgo de desarrollar trombosis. ¿Vale la pena hacer siempre tromboprofilaxis o esperamos a que hagan una trombosis y recién ahí actuamos? Y si la hacemos, la tromboprofilaxis primaria, ¿qué hacemos? ¿Qué le damos? Aspirina, BK, DOAC. Bien, ¿qué nos dicen las guías? Con la circulación de Fontan en la guía europea del 2020 dice que hay que anticoagular solamente si agrega al Fontan algo, FA, trombosis, tromboembolia, disfunción ventricular severa, dilatación auricular severa. Si tenemos ritmo sinusal sin factores, dice que no hay una recomendación formal. La norteamericana del 2025 dice que todo paciente que no tiene una contraindicación por algún sangrado tiene que recibir algún tipo de tromboprofilaxis, con una clase de recomendación 1, pero con un nivel de evidencia B de trabajos no randomizados. Dice que hay Fontan de alto riesgo y de bajo riesgo. Si el Fontan es de alto riesgo, como por ejemplo tiene FA, tiene un trombo intracavitario, ya hizo una ACV, el conducto de Fontan en vez de ir directamente a los pulmones pasa por la aurícula, que eso trae más riesgo, bueno, lo tengo que anticoagular con nivel de evidencia no randomizada. Si el Fontan es de bajo riesgo, aspirina o anticoagulación a un mismo nivel de evidencia. Y con respecto a los DOAC, hay resultados comparables con estudios limitados, que ahora los vamos a ver. Y el consenso de la SAC del 2021 también más o menos repite lo de la guía norteamericana del 2025.
Este es el primer estudio en el cual la guía norteamericana te remite cuando da la recomendación, que fue publicado en el 2021. En realidad es un estudio pediátrico el Universe, que comparó rivaroxaban versus aspirina en post-Fontan, en profilaxis primaria, o sea, pacientes que no habían hecho ningún evento. Eran nada más que 100 participantes, aleatorizaron 2:1 rivaroxaban aspirina. Los eventos trombóticos fueron del 2% versus el 9% rivaroxaban aspirina, pero con una P no significativa. Y hubo un solo caso de sangrado mayor. Fue un estudio fase 2 abierto con población pediátrica, con un seguimiento de 12 meses. La realidad es que es un estudio muy chiquitito. Ese estudio fue mejorado por el registro NOTE, que en realidad es un registro más amplio que es un registro que se hizo en todas las cardiopatías congénitas globalmente, pero se extrajo un subregistro en la población de Fontan, ¿sí? Y se obtuvieron 74 pacientes, ¿sí? Anticoagulados con NOAC. La incidencia de tromboembolismo venoso bajo los DOAC fue del 2.9% año, igual que la de sangrado mayor. ¿Y por qué estaban anticoagulados estos pacientes con DOAC? La mayoría por arritmia auricular, una minoría como tromboprofilaxis primaria y otra minoría como tromboprofilaxis secundaria. Lo que se puede ver es que en cuestión de tromboembolismo y sangrado mayor no hubo diferencias significativas entre los DOAC y los antagonistas de vitamina K. Sí, obviamente con la aspirina hubo poco sangrado mayor, pero hubo mucho sangrado menor. No está aclarado si fue clínicamente relevante, pero están incluidos sangrados como, por ejemplo, hematomas cutáneos mínimos, así que no le daría demasiada relevancia. Este es un metaanálisis en Fontan que une 21 estudios con 26.000 pacientes año. Ese es un cálculo que se hace en base al N real, que es de 3.500, donde lo que está bueno acá es que compararon la no intervención y varios tipos de intervención. Entonces, los pacientes sin tromboprofilaxis en Fontan tenían un riesgo de trombosis de 3.5 cada 100 pacientes año, mientras que con aspirina 1,5, con ABK 1,3 y con DOAC 2,2. Como los DOAC eran una población mucho más chiquita que el resto, con mucho menor seguimiento, esto es un metaanálisis, ¿sí?, de varios trabajos. Entonces hicieron un P-score para poder homogeneizar un poco más la muestra, y cuando hacen eso ven que en lo que a tromboembolismo venoso refiere, los NOAC le da mejor que la warfarina y la aspirina. Pero bueno, no es un dato real, es un dato teórico, calculado. Y con respecto a sangrado, el que mejor perfil tiene es la aspirina. Lo interesante de esto en realidad es que mejor hacer tromboprofilaxis siempre. Con respecto a los DOAC hay incertidumbre, hay pocos datos y estos son los que más históricamente se han utilizado. Pero yo creo que en base a esto, que la guía norteamericana recomienda que a no ser que haya alguna contraindicación, todos los Fontan deberían recibir algún tipo de tromboprofilaxis primaria. Con respecto a la transposición de los grandes vasos, ya estuvimos viendo algo, la cirugía de Mustard-Senin que se hace acá. Vamos a repasar rápidamente. Se construye un bafle, en vez de switchar la arteria al lugar donde debería estar, hacen un bafle y logran redirigir el circuito de la sangre. Estos pacientes tienen más riesgo de FA, 50% a 30 años, tienen la aurícula dilatada, tienen obstrucción, trombosis del bafle, que puede ser algo catastrófico, hacer un síndrome de vena cava superior, cardioembolias y mayor incidencia de muerte súbita. ¿Qué nos dice la guía norteamericana? Que simplemente se remite a decir, con un bajo nivel de evidencia, una indicación de clase 2A, que los adultos con transposición de los grandes vasos tienen que recibir anticoagulación oral, que eso podría ser útil, es lo único que dice.
hay otro subanálisis del registro NOTE que acabamos de ver, donde unen los mustarcenin con una cardiopatía congénita que también tienen un ventrículo derecho con actividad sistémica. Es un N de 76, en el cual la mayoría es el mustarcenin, con una mediana de seguimiento de 2 años y medio, donde casi todos estaban anticoagulados por una FA o por un aleteo, y compararon los DOAC versus los antagonistas de vitamina K intrasujeto, ¿sí? O sea, con el uso histórico del antagonista de vitamina K. Vieron que los eventos tromboembólicos eran del 4%, no hubo sangrado mayor y hubo bastante sangrado menor. La incidencia anual de tromboembolismo venoso en los DOAC fue del 1.4% versus 6.9% con una P significativa. Esto es muy relevante porque si bien el N es muy chiquitito, así y todo pudieron encontrar una P significativa de tanta diferencia que había de la incidencia de tromboembolismo de los DOAC, a favor de los DOAC en contra de ABK. Pero si vamos a hablar de anticoagulación universal en la transposición de las grandes arterias que no tenga arritmia auricular, no hay ninguna evidencia de hacer eso como si veíamos recién en el Fontan. Bueno, ahora vamos a ver en general en todas las cardiopatías congénitas del adulto qué evidencia tenemos con respecto a los tratamientos antitrombóticos, porque como son de muy baja prevalencia no hay mucha evidencia de cada una por separado. Bueno, este es uno de los trabajos más citados porque creo que es uno de los primeros. Es un trabajo alemán en el 2016, donde tenemos un N de 75 pacientes, son adultos, alrededor de 50 años, es prospectivo, observacional, pero durante 12 meses, donde se vio que hay un 0% de riesgo de tromboembolismo y de sangrado mayor y un 47% de sangrado menor, pero otra vez los criterios de inclusión para definirlo como sangrado menor son, o sea, moretones, todo estaba incluido adentro de sangrado menor. Es un estudio muy chiquito, con poco seguimiento, son patologías que tienen una prevalencia de complicaciones crónicas a largo plazo, no me sirve mucho un seguimiento de 12 meses. A mí lo que me parece interesante es que la mayoría tenía un CHA2DS2 menor a 2, ¿sí? La amplia mayoría, y los mismos autores te remiten a una publicación del 2009 en la Circulation, que los pacientes que tienen FA en la cardiopatía del adulto tienen el doble de riesgo de desarrollar ACV que la FA de la cardiopatía adquirida. Este dato es importante, es súper importante en general para todas las cardiopatías, con lo cual, otra vez, fijémonos que el CHA2DS2 no predice el riesgo. ¿Se entiende? Bueno, y este es el registro NOTE, el general, ¿sí? De donde después se sacaron los subregistros del Fontan. Fueron 500 pacientes de 35 centros, fue un registro prospectivo que incluyó todo tipo de cardiopatía congénita, la edad media de los adultos fue de 47, el seguimiento medio fue nada más que de 1 año y es uno de los estudios más importantes. Hicieron el control intrasujeto contra el uso histórico previo antes de pasar a DOAC del antagonista de vitamina K en el 28%. ¿Qué encontraron? Encontraron 1% de tromboembolismo al año, lo mismo de sangrado mayor y alta prevalencia de sangrado menor. Miren los IC, los intervalos de confianza 0,5 a 2,2, muy amplios. Cuando hacemos la comparación con el grupo control histórico, el uso previo de antagonistas de vitamina K, no encontramos grandes diferencias entre DOAC y antagonistas de vitamina K. Un dato importante es que la adherencia de estos pacientes al año era del 95%, los que usaron DOAC,
y a los 2 años del 93%, o sea, los pacientes no dejan el tratamiento, no abandonan, y le hicieron un formulario de calidad de vida, utilizaban 8 dominios, de los cuales 6 de esos 8 dominios tuvieron una mejoría en la calidad de vida de manera significativa. Pero ¿qué pasa? Seguimiento corto, no tenemos un brazo comparador, ¿sí? Esto no es randomizado, es contra un control histórico. El 50% de los eventos recayó en el 40% en el 14% de la población, que eran los Fontan, y hubo mucha heterogeneidad de defectos. Este es otro estudio que evaluó específicamente a Apixaban en adultos con cardiopatía congénita y arritmias. Es un estudio también prospectivo multicéntrico griego de 218 pacientes adultos con un seguimiento de 2,8 años. Lo importante acá es que en eficacia encontraron una no inferioridad del uso de DOAC con respecto a ABK, una P significativa, 0,6 versus 1,8, y en lo que respecta a seguridad, una tendencia no significativa, mejor con DOAC que con antagonistas de vitamina K. Pero ojo, otra vez, control histórico, lo que da un sesgo de selección. Obviamente eligieron los pacientes que andaban peor con ABK y son a esos a los que los pasaron a los DOAC. El margen de no inferioridad que eligieron fue de 1,8, el habitual que sabemos que se elige es de 1, eso fue por una cuestión de factibilidad, de que les puedan dar los números porque era un N chico, no por un criterio clínico, los intervalos de confianza muy amplios y financiado por Pfizer. Ya queda muy poquito, vamos terminando. Tenemos este metaanálisis que pudo reunir 6.000 pacientes, ¿sí? Son 4 estudios retrospectivos, pudo reunir 6.000 pacientes donde se comparó los DOAC y los antagonistas de vitamina K, pero ojo que el 94% de estos 6.000 pacientes eran de un solo estudio, el de Freisinger, y que tenían una alta heterogeneidad dentro de los outcomes de tromboembolismo venoso. Así todo, o sea, eran 6.000 pacientes y así todo no encontraron una P significativa a favor de uno o a favor del otro, ni a favor ni en contra. No hubo diferencia significativa en ninguno de los outcomes y el intervalo de confianza en tromboembolismo venoso compuesto fue muy amplio, no tiene utilidad clínica. Pero en el subgrupo de Fontan le fue mejor a los DOAC versus los BKA, y algo que me parece que es para recalcar, ojo, ¿sí? Es una señal de alerta, en el grupo de no Fontan tuvieron un aumento significativo de tromboembolismo venoso con DOAC, pero sabemos que era una población muy heterogénea. Pero bueno, está esta señal de alarma de aumento de trombosis con DOAC. En conclusión, otra vez, lo mismo, no es cardiopatía adquirida, no extrapolemos datos una sobre la otra. La evidencia es limitada, pero existe, ¿sí? Los registros sugieren que los DOAC podrían ser comparables a los antagonistas de vitamina K. Faltan trabajos de mejor calidad. ¿Por qué? Porque tienen los intervalos amplios, los controles históricos. Ojo, la señal de alerta que acabamos de hablar en los no Fontan, ese metaanálisis que muestra una mayor tendencia, pero claro, en ese grupo de no Fontan están incluidas cardiopatías complejas. En la Eisenmenger, otra vez, prudencia absoluta, riesgo de trombosis, riesgo de sangrado. En el Fontan sabemos que tenemos que hacerle tromboprofilaxis a todos, ¿sí? ¿Con qué? Bueno, discutible. Lo que acabamos de decir antes de la Circulation del 2009, que tienen el doble de riesgo de hacer ACV, una FA de cardiopatía congénita, que una FA de cardiopatía adquirida. En la transposición es el escenario donde mejor le dio a favor a los DOAC, y independientemente de la cardiopatía subyacente, siempre la prótesis mecánica va con ABK. Como reflexión final, no hay evidencia suficiente, no es una conclusión. Para nosotros, para los hematólogos, tiene que ser un punto de partida. Nosotros somos los únicos que podemos entender bien la relación, y más Fernando, la relación que hay
entre la anatomía y la hemostasia, podemos hacer el juicio crítico y podemos trabajar en conjunto con los cardiólogos para ser coautores de la decisión. Los cardiólogos en general tienen una tendencia a usar cada vez más DOAC. No está ni mal ni bien. Nosotros somos los que podemos a veces poner un freno y a veces no tenemos que estar en contra porque no tenemos la mejor evidencia del mundo, tenemos que usar el criterio dependiendo del paciente. Si tenemos un paciente con una cardiopatía compleja, probablemente no elija el DOAC y elija el ABK. Si tenemos un Fontan que viene con ABK, pero que como tiene mucha hipertensión venosa, tiene mucha estasis en el congestión hepática, lo tenemos con un tiempo en rango terapéutico desastroso, ese paciente no me voy a empecinar en seguir dándole el antagonista de vitamina K, prefiero tenerlo con DOAC antes que tenerlo mal anticoagulado con el ABK. La transposición de los grandes vasos, de repente puedo llegar a tener un poquito más de evidencia a favor de los DOAC. Bueno, nosotros somos los que podemos ahí aportar ahí una cuota más de criterio. Bueno, muchas gracias.